Cambia el pensamiento que repites en secreto y dejarás de vivir la misma vida con diferente fecha. Hay un cansancio que no viene de trabajar demasiado, sino de verte caer otra vez en la misma reacción, la misma duda, la misma excusa, el mismo miedo. Quieres avanzar, pero por dentro sigues obedeciendo una idea vieja que te hace esperar lo peor antes de intentarlo. Eso no es flojera, ni falta de valor, ni fracaso personal. Es una raíz mental mal sembrada que todavía está dirigiendo tus decisiones. Y cuando aprendes a verla, corregirla y cambiarla desde adentro, tu vida deja de repetirse como castigo y empieza a responder como creación consciente. Tu vida no se repite por destino, se repite por pensamiento. Hay personas que cambian de casa, de pareja, de trabajo, de ropa, de ciudad, de promesas y de calendario, pero siguen despertando dentro del mismo infierno íntimo, como si hubieran decorado una prisión sin haber tocado jamás la cerradura. Y eso duele admitirlo, porque es más fácil culpar al año, a la mala suerte, a la familia, al país, al jefe, al ex, al dinero que no alcanza o a esa supuesta mano invisible que parece empujar siempre hacia el mismo desastre. Pero llega un momento en que la vida deja de aceptar tus excusas elegantes y empieza a mostrarte una verdad seca. No estás repitiendo lo mismo porque el destino tenga algo personal contra ti. Estás repitiendo lo mismo porque por dentro sigues firmando los mismos permisos. Permiso para volver a desconfiar. Permiso para reaccionar antes de comprender. Permiso para elegir desde la urgencia. Permiso para volver a hablarte como si fueras un enemigo. Permiso para sabotear lo bueno cuando por fin se acerca demasiado. Permiso para hacer del cansancio una identidad y de la tristeza una casa. Y lo más brutal no es que eso ocurra, sino que casi nunca se nota mientras está ocurriendo. Una persona puede pasar años creyendo que está luchando contra la vida, cuando en realidad está obedeciendo a una conversación interna que nunca se atrevió a cuestionar. Se levanta, revisa el teléfono, siente ese peso detrás del pecho, recuerda lo pendiente, se dice que hoy sí va a cambiar, que hoy sí va a organizarse, que hoy sí va a dejar de pensar en lo mismo, y antes de que el día empiece, ya perdió la primera batalla en silencio, volvió a mirarse desde la misma versión cansada de ayer. Nadie la obligó, nadie entró a su habitación a decirle que no podía, nadie le puso una cadena visible en las manos. Fue una frase mínima, casi imperceptible, una de esas frases que no suenan dramáticas pero gobiernan una vida entera. Yo siempre soy así, esto no va a funcionar, seguro vuelve a pasar, no soy suficiente, mejor no intento tanto, cuando esté mejor empiezo. Ahí nace la repetición, no en el golpe externo, sino en la aceptación íntima de una idea que se instaló como si fuera verdad. James Allen entendió algo que mucha gente escucha pero pocos soportan practicar. El pensamiento no es una nube pasajera flotando sin consecuencias, es una semilla. Y una semilla no necesita hacer ruido para romper la tierra. Trabaja callada, se hunde, se alimenta de repetición, se vuelve raíz antes de volverse evidencia. Lo que hoy llamas mi vida muchas veces es la cosecha de ideas que aceptaste cuando estabas roto, asustado, humillado, solo o desesperado, y ese es el problema más delicado. Muchas de tus creencias no nacieron de tu sabiduría, nacieron de tu supervivencia. Un día te hirieron y tú concluiste que amar era peligroso. Un día te rechazaron y tú concluiste que mostrarte era arriesgar demasiado. Un día fracasaste y tú concluiste que intentar era exponerte al ridículo. Un día necesitaste apoyo y no llegó, entonces decidiste no necesitar a nadie, y como esas conclusiones te protegieron en aquel momento, ahora las tratas como si fueran leyes. Pero no eran leyes, eran vendajes, eran respuestas de emergencia, eran una forma de no derrumbarte cuando no tenías otra herramienta. El drama empieza cuando uno construye toda su adultez con las defensas que inventó en su peor momento. Entonces la vida se repite, sí, pero no porque esté escrita en piedra, sino porque sigues interpretando cada escena con el mismo guión viejo. Alguien te habla seco y tú escuchas abandono. Alguien tarda en responder y tú escuchas desprecio. Algo sale mal y tú escuchas condena. Te equivocas en una tarea pequeña y por dentro se despierta un juez que no corrige, aplasta. Quieres avanzar, pero una parte de ti no busca progreso, busca confirmar lo que ya cree. Esa parte no quiere paz, quiere pruebas. Pruebas de que nadie se queda.
pruebas de que no puedes, pruebas de que todo cuesta, pruebas de que la vida es injusta contigo. Y cuando una persona busca pruebas de su propia derrota, las encuentra hasta en una puerta cerrada, hasta en una mirada distraída, hasta en un lunes pesado, hasta en el silencio de alguien que simplemente estaba ocupado. Por eso cambiar no empieza con repetir frases bonitas frente a un espejo, mientras por dentro sigues negociando con la misma condena. Cambiar empieza cuando te atreves a desconfiar de lo que has pensado toda la vida. No de todo, no de tu intuición verdadera, no de tu sensibilidad, sino de ese ruido interno que se disfraza de realidad solo porque lleva años hablando fuerte. Hay pensamientos que no son profundidad, son costumbre. Hay preocupaciones que no son responsabilidad, son adicción al control. Hay análisis que no son inteligencia, son miedo buscando una presentación más respetable. Hay prudencia que no es madurez, es pánico con buena ortografía. Y hay personas que se sienten realistas cuando en realidad están repitiendo la voz de sus peores días. El destino es una palabra cómoda cuando uno no quiere mirar la participación secreta que tiene en su propio ciclo. No porque todo sea culpa tuya, no porque la vida no golpee, no porque las injusticias no existan, sino porque aún después del golpe queda una zona íntima donde decides qué significado tendrá eso dentro de ti. Y ahí, en ese pequeño espacio que casi nadie ve, se decide muchísimo. Dos personas pueden vivir una pérdida parecida y una se convierte en piedra mientras la otra aprende una forma más limpia de amar. Dos personas pueden fracasar y una decide que no nació para eso mientras la otra entiende que le faltaba método, no valor. Dos personas pueden crecer con poco y una hace de la escasez una sentencia mientras la otra la convierte en disciplina. No es poesía barata. Es el hecho incómodo de que el ser humano no vive solo lo que le ocurre, vive también la explicación que se repite sobre lo que le ocurre. Y esa explicación, cuando se vuelve diaria, termina construyendo carácter, decisiones, postura, tono de voz, relaciones, dinero, salud, proyectos y hasta la forma en que uno entra a una habitación. Se nota cuando alguien se ha contado demasiadas veces que no merece ocupar espacio, se disculpa antes de hablar, se encoge sin darse cuenta, pide permiso incluso para existir. También se nota cuando alguien lleva años alimentando resentimiento. No necesita mencionar el pasado. Lo carga en la mandíbula, en la forma de mirar, en la sospecha rápida, en la incapacidad de recibir algo bueno sin buscarle veneno. Y también se nota cuando alguien empieza a pensar distinto de verdad. No se vuelve perfecto, no flota, no se ilumina de repente como en una película. Simplemente deja de obedecer algunas órdenes internas, ya no corre detrás de quien lo ignora, ya no convierte un error en identidad, ya no necesita destruir el día entero por una emoción de 20 minutos. Ya no llama destino a lo que en realidad era repetición. Ese es un cambio silencioso, pero es enorme. La mayoría quiere una vida nueva sin pasar por la incomodidad de abandonar la personalidad que le daba explicación a su sufrimiento. Porque sufrir también puede dar identidad. Eso nadie quiere decirlo. A veces uno se apega a su historia triste porque al menos ahí sabe quién es. El que fue traicionado, el que no tuvo apoyo, el que siempre tuvo que solo, el que casi logra, el que nadie entendió, el que vive cansado, el que tiene mala suerte. Y claro, esas historias pueden tener verdad, pero cuando se vuelven tu único nombre empiezan a cobrarte demasiado caro. Porque una cosa es reconocer lo que te pasó y otra muy distinta es arrodillarte todos los días ante eso como si fuera un altar. Hay personas que no están buscando libertad, están buscando que el mundo por fin les dé la razón sobre lo mucho que han sufrido. Y se entiende. A veces uno quiere que alguien mire el desastre y diga, sí, fue injusto, sí, te dolió, sí, no debiste cargar eso. Pero si te quedas esperando esa validación como condición para vivir, le entregas tu futuro a testigos que quizá nunca lleguen. Entonces pasan los años y la repetición se vuelve más sofisticada. Ya no parece repetición, parece personalidad. Ya no dices estoy evitando, dices yo soy así. Ya no dices me da miedo comprometerme, dices me gusta mi independencia. Ya no dices no sé sostener una rutina, dices trabajo mejor bajo presión. Ya no dices me aterra fallar, dices estoy esperando el momento correcto. El autoengaño rara vez llega con cara de mentira, casi siempre llega vestido de argumento razonable, y la inteligencia, cuando no está al servicio de la honestidad, puede convertirse en la herramienta más fina del sabotaje. Una persona inteligente puede justificar durante años por qué no empieza, por qué no termina,
¿Por qué no confía? ¿Por qué no se disciplina? ¿Por qué no perdona? ¿Por qué no se cuida? ¿Por qué no se permite recibir? Puede construir un palacio de razones alrededor de una herida pequeña que nunca quiso tocar, y desde afuera parece complejo, pero en el fondo a veces hay una escena sencilla, alguien que no quiere volver a sentirse indefenso, alguien que prefiere controlar la derrota antes que arriesgarse a una victoria que no sabe sostener, alguien que le teme más a cambiar que a seguir sufriendo, porque el sufrimiento conocido al menos tiene muebles, horarios, olores familiares. La vida se repite cuando uno prefiere tener razón antes que ser libre. Esa frase no acaricia, incomoda, porque tener razón sobre tu mala suerte te da una tristeza organizada. Tener razón sobre que la gente falla te evita la vulnerabilidad. Tener razón sobre que no puedes te protege del esfuerzo. Tener razón sobre que todo está difícil te permite no decidir. Pero ser libre exige algo más desnudo, renunciar al placer oscuro de confirmar tu propia cárcel, y eso no se hace con entusiasmo todos los días. Hay mañanas en que cambiar se siente ridículo, hay tardes en que la versión anterior vuelve con fuerza, con su voz conocida, con sus excusas cómodas, con esa sensación de ¿para qué tanto? Hay noches en que uno entiende perfectamente lo que debe hacer y aún así el cuerpo se queda quieto, pesado, como si la voluntad estuviera bajo una manta mojada. Esa es la parte humana que no se puede ignorar. No basta con decir piensa diferente como si la persona fuera una máquina. Pensar diferente, cuando llevas años obedeciendo lo mismo, se siente al principio como traicionarte. Si toda tu historia estuvo organizada alrededor de la carencia, elegir una posibilidad más grande puede sentirse falso. Si creciste esperando problemas, la calma puede parecer sospechosa. Si aprendiste a ganarte amor siendo útil, descansar puede sentirse como culpa. Si te acostumbraste a ser el fuerte, pedir ayuda puede sentirse como perder autoridad sobre ti mismo. Por eso el cambio real no es una explosión bonita, es una reeducación íntima. Es sentarte contigo cuando aparece la vieja reacción y no entregarle el volante tan rápido. Es notar que estás exagerando una señal pequeña y detenerte antes de convertirla en tragedia. Es escuchar la frase «esto siempre me pasa» y responder con una firmeza casi seca. No, esto me ha pasado antes, pero no tiene que mandarme otra vez. Es dejar de tratar cada emoción como una profecía. Porque sentir que algo va a salir mal no significa que vaya a salir mal, a veces solo significa que tu sistema interno reconoce una textura antigua y quiere protegerte usando el mismo mecanismo de siempre. La emoción informa, pero no siempre dirige con sabiduría. El pensamiento observa, pero no siempre dice la verdad. Y tú, en medio de ambos, tienes una responsabilidad que no puedes seguir posponiendo. Aprender a distinguir entre una advertencia real y un eco del pasado. Ahí se corta la repetición. No en el momento espectacular, sino en una escena común. Estás a punto de responder con orgullo y eliges respirar. Estás a punto de abandonar un proyecto por vergüenza y eliges corregir. Estás a punto de revisar obsesivamente si alguien te quiere y eliges volver a tu centro. Estás a punto de gastar para anestesiarte y eliges mirar qué estás evitando. Estás a punto de insultarte por fallar y eliges hablarte como alguien que todavía puede aprender. Eso parece pequeño, no lo es. Cada una de esas decisiones es una grieta en el patrón, y una grieta repetida se vuelve salida. La gente subestima lo cotidiano porque quiere cambios con música épica. Pero la vida casi nunca cambia en escenas grandiosas. Cambia cuando una persona deja de alimentar una interpretación durante suficientes días. Cambia cuando ya no convierte el primer obstáculo en confirmación de fracaso. Cambia cuando empieza a respetar las promesas pequeñas que se hace. Cambia cuando deja de vivir reaccionando a la temperatura emocional del momento. Cambia cuando entiende que su atención es una forma de oración práctica. Aquello que mira demasiado crece dentro de ella. Aquello que revisa todos los días toma autoridad. Aquello que repite en secreto se vuelve camino. No se trata de negar lo difícil, se trata de no convertirlo en dueño. Hay una diferencia enorme entre decir «estoy pasando por una etapa dura» y decir «mi vida es una etapa dura». La primera frase deja una puerta. La segunda te encierra con tu propio lenguaje, y el lenguaje importa más de lo que parece. Una persona que se dice cada día «soy un desastre» no solo está describiendo un estado, está ensayando una identidad. Una persona que se dice «nunca termino nada» empieza a comportarse con la resignación de quien ya perdió antes de empezar.
Una persona que se dice nadie me elige entra al amor con una ansiedad que a veces termina empujando justo aquello que deseaba cuidar. No porque sea mala, no porque esté condenada, sino porque va sembrando desde una conclusión. Y las conclusiones internas son instrucciones. El cuerpo las escucha, las decisiones las siguen, la mirada las busca. Por eso no basta con querer resultados distintos si sigues tratándote como el mismo personaje condenado. No puedes construir una vida estable hablándote como si fueras una ruina. No puedes sostener amor si por dentro estás esperando abandono con los puños cerrados. No puedes crear prosperidad si cada oportunidad te encuentra con la postura de quien se siente impostor. No puedes tener paz si tu atención está entrenada para perseguir amenazas incluso en los días buenos. Y aquí aparece una verdad que puede molestar. A veces lo que llamas señales del destino son hábitos perceptivos. Ves rechazo porque tu mirada aprendió a filtrar rechazo. Ves peligro porque tu organismo aprendió a anticipar peligro. Ves imposibilidad porque tu historia te entrenó para no esperar demasiado. Entonces la pregunta no es solo ¿qué me está pasando?, sino ¿desde dónde estoy mirando lo que me está pasando? Esa pregunta puede abrir una vida entera, porque no miras desde la nada. Miras desde tus conversaciones repetidas, desde tus recuerdos más usados, desde las frases que heredaste, desde las derrotas que no procesaste, desde las expectativas que te dieron, desde los nombres que te pusieron, desde lo que decidiste sobre ti cuando todavía no tenías herramientas para decidir bien. Hay quien sigue viviendo bajo una frase que escuchó a los 10 años. Hay quien todavía intenta demostrarle algo a alguien que ya ni siquiera está. Hay quien llama ambición a una necesidad desesperada de ser visto. Hay quien llama humildad a su miedo de brillar. Hay quien llama lealtad familiar a repetir limitaciones que nadie le pidió conservar. La repetición no siempre es evidente. A veces se esconde en valores deformados. Yo no necesito mucho, dice alguien que en realidad tiene miedo de pedir. Yo perdono rápido, dice alguien que nunca aprendió a poner límites. Yo soy tranquilo, dice alguien que se tragó su rabia durante años. Yo ayudo a todos, dice alguien que no sabe qué hacer cuando no lo necesitan. Y así, poco a poco, la vida exterior empieza a parecer una obra dirigida por fuerzas misteriosas, cuando muchas escenas fueron montadas por creencias silenciosas. Pero no se trata de culparte. La culpa paraliza porque mira hacia atrás buscando castigo. La responsabilidad mira hacia adelante buscando punto de intervención. Culpa dice, arruiné mi vida. Responsabilidad dice, hay algo que puedo empezar a dejar de repetir. Culpa te hunde en la vergüenza. Responsabilidad te devuelve una herramienta. Y una herramienta en manos de alguien honesto vale más que 1000 explicaciones espirituales sin práctica. Si de verdad quieres dejar de repetir tu vida, observa tus primeras reacciones. Ahí está el mapa. Observa qué haces cuando alguien no te responde. Observa qué haces cuando recibes una crítica. Observa qué haces cuando tienes dinero en la mano. Observa qué haces cuando estás solo un domingo por la tarde. Observa qué haces cuando nadie te está mirando. Observa qué haces cuando algo bueno empieza a crecer. Ahí, en esas escenas sin público, se revela la programación real. No la que dices tener, no la que publicas, no la que prometes en enero, sino la que decide por ti cuando baja la intensidad de la motivación. Una persona puede decir que quiere orden, pero si cada noche negocia con el caos, su vida escuchará la negociación, no el discurso. Puede decir que quiere amor sano, pero si confunde intensidad con conexión, buscará tormentas y luego llamará destino a la lluvia. Puede decir que quiere dinero, pero si asocia crecer con traicionar a los suyos, encontrará formas elegantes de quedarse a medias. Puede decir que quiere paz, pero si su sistema se acostumbró al conflicto, provocará problemas pequeños para sentirse en terreno conocido. Esto es duro porque muestra una participación que no siempre queremos ver. Pero también es una bendición, porque si participas en el ciclo también puedes participar en la salida. No eres una hoja arrastrada sin conciencia, no eres una condena con nombre propio, no eres el resultado final de tus peores pensamientos. Eres alguien que puede empezar a interrumpir la cadena en el punto más humilde, la próxima interpretación. No toda la vida de una vez, no toda la personalidad en una semana, no todo el pasado en una ceremonia emocional, la próxima interpretación. Eso es suficiente para empezar. Cuando algo salga mal, en vez de decir otra vez mi vida igual, puedes decir esto es un evento, no una identidad. Cuando sientas ansiedad, en vez de obedecerla como si fuera mandato divino, puedes decir mi cuerpo está activado,
no necesariamente estoy en peligro. Cuando aparezca el impulso de abandonar, puedes decir, esta incomodidad no prueba que debo irme, quizá prueba que estoy saliendo de lo conocido. Cuando sientas que no mereces, puedes decir, esta sensación es antigua, pero no es una autoridad. Al principio suena débil, luego se vuelve músculo y después, un día, descubres que ya no reaccionas igual. No porque te volviste invulnerable, sino porque dejaste de consultar siempre al mismo consejero interno. Antes una crítica te destruía 3 días, ahora te incomoda, revisas lo útil y sigues. Antes un rechazo te hacía mendigar explicación, ahora respiras, sientes el golpe y no entregas tu dignidad como ofrenda. Antes una falla te mandaba al pozo de «yo sabía que no podía», ahora corriges con una seriedad menos cruel. Ese es el milagro sobrio del pensamiento dirigido. No convierte la vida en fantasía, te convierte a ti en alguien menos manipulable por sus viejas tormentas. Y quizá eso es más grande que cualquier promesa grandiosa. Porque una vida distinta no siempre empieza con una oportunidad nueva. A veces empieza cuando la misma situación de siempre encuentra a una persona que ya no responde igual. El mismo comentario, pero ya no te desarma. La misma tentación, pero ya no te compra tan barato. La misma soledad, pero ya no te obliga a llamar a quien te rompe. El mismo cansancio, pero ya no lo usas como excusa para abandonarte. El mismo miedo, pero ya no le entregas la firma. Ahí el destino pierde fuerza, porque descubre que ya no puede entrar por la puerta automática de tus hábitos. Y no hay nada más poderoso que una persona que empieza a retirar permisos. Retira el permiso de insultarse. Retira el permiso de volver a lo que le roba claridad. Retira el permiso de usar el pasado como documento de identidad. Retira el permiso de romantizar su desorden. Retira el permiso de vivir esperando que alguien la rescate de las decisiones que ella misma evita. Esto no es volverse frío, es volverse leal a lo que uno dice querer. Porque también hay una falta de lealtad silenciosa en quien sueña una vida y alimenta otra. Dice querer salud, pero se trata como sobrante. Dice querer enfoque, pero entrega sus mejores horas a distracciones que ni siquiera disfruta. Dice querer amor, pero se abandona para ser elegido. Dice querer crecer, pero se junta siempre con conversaciones que celebran la mediocridad. Dice querer fe, pero cada pensamiento íntimo es una ceremonia de derrota. Y la vida, que no escucha solo deseos, sino direcciones repetidas, responde a lo que practicas más, no a lo que declaras más bonito. Por eso este capítulo no viene a acariciar la fantasía de que todo cambiará, porque una noche lloraste con sinceridad. Llorar puede abrir una puerta, sí, pero después hay que caminar distinto cuando nadie aplaude. La emoción inicia, la repetición confirma. Una nueva forma de pensar no se demuestra en el momento inspirado, se demuestra cuando vuelve la vieja presión. Cuando estás cansado y aún así no negocias con lo que te destruye. Cuando estás triste y aún así no conviertes la tristeza en permiso para retroceder. Cuando estás confundido y aún así eliges una acción limpia en vez de hundirte en 20 teorías. Cuando estás tentado a contarte la misma historia y decides escribir una línea diferente. No una línea perfecta, diferente. Eso basta. Hay una escena que define a quien cambia. Nadie la ve. No hay música, no hay testigos, no hay publicación, no hay frase épica. Solo una persona sentada al borde de su cama, a punto de repetir algo que conoce demasiado, y una pausa. Esa pausa parece nada, pero contiene una revolución. En esa pausa se separan pasado y posibilidad. En esa pausa uno deja de ser una reacción automática y vuelve a ser presencia. En esa pausa puede aparecer una pregunta sencilla. ¿Esto que voy a hacer me libera o me devuelve al mismo lugar? Si la respondes con honestidad, muchas cosas se caen. Se caen mensajes que no debes enviar. Se caen compras que no necesitas. Se caen discusiones donde solo ibas a defender tu orgullo. Se caen promesas exageradas que nacían de culpa. Se caen relaciones que se sostenían por ansiedad. Se caen planes que parecían sueños pero eran intentos de impresionar a alguien. Y cuando todo eso cae, al principio queda un silencio raro. Uno esperaba sentirse glorioso y a veces se siente desnudo, porque repetir también llenaba tiempo. Repetir también daba drama. Repetir también evitaba la pregunta más difícil. ¿Quién soy sin este ciclo? Esa pregunta no se responde de inmediato, se vive. Se responde levantándote de otra manera.
Se responde cumpliendo una cosa pequeña. Se responde eligiendo mejor una conversación. Se responde dejando de exagerar lo que sientes para justificar lo que haces. Se responde aceptando que tu historia explica algunas heridas, pero no tiene derecho eterno sobre tus manos. Se responde entendiendo que pensar no es solo producir ideas, sino dirigir tu mundo interno con una autoridad más limpia. James Allen no hablaba de un pensamiento decorativo, sino de una ley íntima de cultivo. Lo que permites crecer dentro de ti termina buscando forma afuera. Si cultivas queja, no te sorprendas cuando tu mirada encuentre razones para despreciarlo todo. Si cultivas comparación, no te sorprendas cuando tus logros parezcan pequeños aun siendo reales. Si cultivas sospecha, no te sorprendas cuando la cercanía te parezca amenaza. Si cultivas dignidad, aunque al principio tiemble, empezarás a elegir distinto. Si cultivas orden, incluso en una esquina mínima de tu día, algo en ti empezará a confiar. Si cultivas gratitud sin negar lo difícil, el mundo dejará de parecer solo deuda. Cultivar no es controlar cada pensamiento como un policía desesperado. Es no dejar que cualquier visitante ponga muebles en tu casa. Un pensamiento puede pasar, no todos merecen habitación. Una preocupación puede tocar la puerta. No todas merecen la mesa principal. Un recuerdo puede doler. No todos deben dirigir el calendario. Esta es una disciplina más profunda que la fuerza bruta. Es higiene interior. Es seleccionar con qué ideas vas a construir tu tono de vida. Y sí, habrá recaídas. Habrá días en que volverás a hablarte mal, volverás a dudar, volverás a mirar el futuro como amenaza, volverás a sentir que nada avanza. Pero incluso ahí puedes romper la repetición si no haces de la recaída una identidad. Caer no es repetir. Repetir es caerte y usar la caída como prueba de que nunca podrás caminar. El que cambia aprende a levantarse sin teatro. No necesita insultarse para corregir. No necesita hundirse para demostrar que le importa. No necesita convertir cada tropiezo en funeral. Simplemente vuelve. Vuelve a la decisión. Vuelve al cuidado. Vuelve al pensamiento que elige sembrar. Vuelve, aunque vuelva cansado. Vuelve, aunque no tenga ganas. Vuelve, aunque una parte todavía extrañe el caos, porque sí, una parte puede extrañar lo que le hacía daño. Eso también hay que decirlo. Uno puede extrañar una relación que le rompía la calma, un hábito que le robaba energía, una versión de sí mismo que sufría pero no tenía que responsabilizarse. Extrañar no significa que debas regresar. A veces solo significa que tu sistema está despidiéndose de una costumbre. No conviertas la nostalgia en brújula. No todo lo familiar es hogar. No todo lo intenso es señal. No todo lo que vuelve merece entrada. La vida deja de repetirse cuando aprendes a no arrodillarte ante cada sensación antigua. Y entonces algo empieza a ordenarse. No de golpe. No como premio mágico. Se ordena porque tú dejas de desordenarlo desde adentro. Empiezas a llegar a tiempo a tus propias promesas. Empiezas a notar qué personas te dejan claro y qué personas te dejan actuando. Empiezas a dormir con menos ruido porque ya no estás traicionándote tanto durante el día. Empiezas a elegir tareas que no dan placer inmediato, pero sí respeto propio. Empiezas a tener una relación más seria con tu palabra, y cuando una persona recupera respeto por su propia palabra, cambia la textura de su existencia. Ya no necesita gritar tanto lo que será, empieza a demostrarlo en privado. Ya no vive rogándole al destino una señal. Se convierte en una señal para sí misma. La prueba de que una dirección nueva es posible. Quizá tu vida no necesita otro golpe para despertar. Quizá ya entendiste suficiente. Quizá lo que falta no es más información, sino dejar de usar la comprensión como anestesia. Hay gente que entiende todo y no cambia nada, porque convirtió el análisis en refugio. Sabe de patrones, sabe de infancia, sabe de energía, sabe de hábitos, sabe de productividad, sabe de trauma, sabe de espiritualidad, sabe de todo, menos de obedecer una decisión sencilla durante 7 días, y ahí se le escapa la vida, en la distancia entre saber y practicar. La repetición se alimenta de esa distancia. Se alimenta de lo que prometes cuando estás inspirado y abandonas cuando estás incómodo. Se alimenta de lo que dices que ya superaste pero sigues revisando en secreto. Se alimenta de lo que identificas claramente pero no te atreves a cortar. Se alimenta de tu capacidad para explicar tu cárcel mejor de lo que intentas abrirla. Por eso la salida debe ser concreta. No basta con voy a pensar positivo.
Eso es demasiado vago. La pregunta es, ¿qué pensamiento específico vas a dejar de alimentar hoy? ¿Qué interpretación vas a interrumpir? ¿Qué frase sobre ti ya no merece seguir siendo repetida? ¿Qué pequeña acción va a contradecir el viejo relato? Si dices «soy indisciplinado», una acción de 10 minutos hecha con seriedad contradice más que una hora de culpa. Si dices «nadie me valora», un límite claro contradice más que 20 quejas. Si dices «siempre abandono», terminar una tarea pequeña contradice más que imaginar una vida perfecta. El cambio se vuelve creíble cuando le das evidencia al sistema interno. No evidencia enorme, evidencia repetida. Un vaso de agua cuando sueles descuidarte. Una caminata cuando ibas a hundirte en pantalla. Un mensaje no enviado cuando iba a nacer de ansiedad. Una página escrita cuando ibas a esperar inspiración. Una cama tendida cuando tu cuarto parece reflejar tu confusión. La grandeza a veces entra por actos tan simples que el ego los desprecia. Pero la parte más profunda de ti no desprecia lo simple. Lo simple le demuestra seguridad. Le dice, esta vez sí estoy conmigo. Y tal vez eso es lo que más necesitabas desde hace años, no otra promesa gigante, sino la experiencia silenciosa de no abandonarte en lo mínimo. Porque cada vez que te abandonas en lo mínimo, confirmas la repetición. Y cada vez que te acompañas en lo mínimo, empiezas a escribir otro destino sin llamarlo destino. La vida no se repite por una maldición lejana. Se repite porque el ser humano tiende a volver a lo que practicó, a lo que creyó, a lo que temió, a lo que aprendió a esperar. Pero también puede practicar otra cosa. Puede creer con más cuidado. Puede temer sin obedecer. Puede esperar sin mendigar. Puede pensar como quien siembra, no como quien se castiga. Y cuando eso ocurre, el futuro deja de ser una copia con diferente fecha. Se vuelve un terreno que todavía no ha sido contaminado por la vieja conclusión. No necesitas resolver toda tu existencia esta noche. Necesitas reconocer con brutal honestidad cuál es la idea que más te ha gobernado. Esa, no la más bonita, no la que dices en público, la que aparece cuando algo duele, la que decide cuando estás cansado, la que te empuja a repetir, mírala sin maquillaje, pregúntate de quién es esa voz. ¿Cuándo entró? ¿Qué intentó proteger? ¿Cuánto te ha costado? ¿Qué vida te ha impedido tocar? Y después no pelees con ella como si fuera un demonio invencible. Retírale autoridad, una y otra vez, con actos, con lenguaje, con pausas, con límites, con una nueva forma de interpretar lo que antes usabas para condenarte. Al principio parecerá poco, luego notarás que ya no caminas igual, después notarás que ciertas puertas ya no te atraen. Más adelante, alguien te dirá que te ve distinto y tú no sabrás explicar bien cuándo ocurrió, porque no ocurrió en un solo día, ocurrió cada vez que elegiste no repetir, cada vez que una frase antigua quiso tomar el mando y tú no le creíste tan rápido, cada vez que el pasado tocó la puerta y tú miraste por la ventana antes de abrir, cada vez que decidiste no llamar destino a lo que era una costumbre pidiendo alimento. Ahí empezó otra vida, no perfecta, no fácil, pero tuya. Una vida donde ya no eres únicamente lo que te pasó, ni lo que pensaste bajo presión, ni lo que otros sembraron en ti cuando no podías defenderte. Una vida donde tu pensamiento deja de ser verdugo y empieza a ser herramienta. Una vida donde lo interno no se usa para castigarte, sino para conducirte. Y cuando una persona aprende a conducirse, aunque tiemble, aunque tarde, aunque tenga días grises, deja de girar en el mismo círculo. Camina. Y caminar, después de haber repetido tanto dolor, ya es una forma sagrada de victoria. Algo muy delicado aquí, porque una cosa es decir, quiero cambiar y otra cosa distinta es descubrir que a veces uno vuelve al mismo lugar sin que nadie lo empuje. Y esto se ve en una persona que se despierta cansada, mira al techo, agarra el celular y antes de levantarse ya empezó a pelear con el día. Se ve en quien recibe un mensaje en corto y de inmediato piensa que que lo están rechazando. Que se ve en quien promete empezar el lunes, pero por dentro está negociando la derrota desde el domingo en la noche. Y ojo, esto no significa que seas débil, significa que hay pensamientos tan repetitivos que dejan de sentirse como pensamientos y empiezan a aparecer realidad. James Allen decía en esencia que el ser humano termina convirtiéndose en aquello que sostiene dentro de sí. Y eso pesa porque nos obliga a mirar qué es de lo que estamos sosteniendo cuando nadie los ve.
no para castigarnos, sino para recuperar el mando. Tal vez hoy no puedas cambiar toda tu vida, pero sí puedas observar la primera frase con la que te atacas, la primera interpretación con la que te hundes, la primera excusa con la que te abandonas, porque justo ahí empieza a romperse la repetición. Cambia la raíz mental antes de exigir una vida nueva. No puedes pedirle a la vida que te trate como alguien nuevo mientras sigues entrando a cada día con la misma orden secreta de perder. Esa es la humillación más silenciosa del ser humano. Querer resultados limpios con una estructura interna que todavía está negociando con el fracaso. Uno se compra una libreta nueva, acomoda el escritorio, borra conversaciones, promete levantarse temprano, se convence de que esta vez sí, pero debajo de toda esa ceremonia sigue intacta la frase que manda: yo no sostengo nada, yo siempre vuelvo atrás, yo no nací para eso, en algún momento se va a dañar, mejor no me ilusiono. Entonces, la vida no necesita castigarte, solo tiene que obedecer el plano que llevas escondido. Puedes cambiar la fachada, pero si el suelo está hundido, tarde o temprano, la casa vuelve a inclinarse hacia el mismo lado. Y lo más incómodo es que casi nadie quiere revisar el suelo. La gente prefiere decorar el derrumbe. Prefiere ponerle música a la ansiedad, productividad al desorden, frases espirituales a una falta brutal de compromiso interno, rutinas bonitas a una identidad que todavía se cree incapaz. Se exige una vida distinta como quien golpea una puerta desde afuera sin darse cuenta de que por dentro mantiene el pestillo puesto. Quiere más dinero, pero conserva una relación culpable con recibir. Quiere amor sano, pero todavía confunde calma con aburrimiento y persecución con deseo. Quiere disciplina, pero se habla como un niño castigado cada vez que intenta empezar. Quiere paz, pero cada mañana alimenta una discusión invisible con gente que ni siquiera está presente. Quiere propósito, pero sigue tomando decisiones para no decepcionar a personas que jamás van a vivir sus consecuencias. Ahí está la raíz, no en lo que dices querer, sino en lo que sigues considerando posible para ti cuando nadie te mira. El ser humano puede declarar muchas cosas en voz alta, pero su vida responde a la creencia que practica en silencio. Y esa creencia no siempre suena como una idea, a veces se siente como tensión en el estómago cuando algo bueno aparece, como cansancio repentino antes de hacer lo importante, como irritación cuando alguien te ofrece ayuda, como ganas de abandonar justo cuando empiezas a ver avance, como una necesidad absurda de complicar lo que por fin estaba fluyendo. Eso no es destino, tampoco es mala suerte disfrazada de patrón, es una programación emocional defendiendo su territorio. Hay una parte vieja de ti que no quiere ser feliz todavía, no porque sea malvada, sino porque no sabe reconocer la felicidad sin peligro. Aprendió a sobrevivir en el esfuerzo, en la vigilancia, en la carencia, en la urgencia, en el tengo que poder con todo. Y ahora cuando la vida se abre un poco, esa parte siente que algo anda mal. Por eso hay personas que arruinan conversaciones que iban bien, relaciones que no estaban rotas, proyectos que apenas necesitaban paciencia, oportunidades que no exigían genialidad sino constancia. No destruyen porque quieran destruir, destruyen porque lo bueno les pide una identidad que todavía no han construido. Una vida nueva no solo requiere nuevas acciones, requiere una persona interna capaz de sostener lo que pide. Y esa es una verdad que no vende rápido, porque muchos quieren manifestar una realidad distinta sin convertirse en alguien que no la sabotee al recibirla. Quieren la cima sin cambiar la manera de respirar en la subida. Quieren libertad sin revisar por qué se sienten culpables cuando tienen tiempo. Quieren abundancia sin mirar por qué les incomoda cobrar, pedir, negociar o recibir sin disculparse. Quieren un cuerpo más sano sin escuchar cómo usan la comida, la cama, la pantalla o el exceso de trabajo para no quedarse solos con una conversación pendiente. Quieren respeto sin aceptar que llevan años entrenando a los demás para cruzar sus límites. Quieren fe, pero su hábito más íntimo es anticipar ruina. Entonces se frustran. Se dicen que no funciona, que la vida no responde, que todo es difícil, que tal vez no era para ellos. Pero el problema no era la intención. El problema era la raíz. Si debajo de un deseo hay vergüenza, el deseo nace torcido. Si debajo de una meta hay necesidad de probar valor, la meta se vuelve una cárcel elegante. Si debajo de una relación hay pánico a estar solo,
el amor se vuelve contrato de emergencia. Si debajo de la disciplina hay odio hacia uno mismo, cualquier rutina termina oliendo a castigo. Si debajo de la espiritualidad hay miedo a vivir, la fe se convierte en escondite. La raíz mental no es solo lo que piensas de forma clara, es el acuerdo profundo que has hecho contigo sobre lo que mereces, sobre lo que esperas, sobre cuánto puedes recibir antes de sentir que algo se va a cobrar después. Y esos acuerdos suelen formarse en escenas pequeñas que nadie consideró importantes. Un padre que solo miraba cuando había logro. Una madre que amaba, pero vivía preocupada y enseñó sin querer que la calma era irresponsable. Una casa donde pedir era molestar. Un colegio donde equivocarse era volverse burla. Un primer amor que dejó la sensación de que ser intenso era la única forma de ser elegido. Una etapa de escasez donde cada gasto venía con culpa. Una humillación que convirtió la visibilidad en amenaza. No necesitas haber vivido una tragedia cinematográfica para cargar una orden interna pesada. A veces basta con haber tenido que adaptarte demasiadas veces a lo que otros no supieron cuidar. Y después, ya adulto, sigues obedeciendo adaptaciones antiguas como si fueran tu carácter. Te llamas reservado cuando en realidad estás protegiéndote. Te llamas independiente cuando en realidad te cuesta confiar. Te llamas exigente cuando en realidad te aterra ser común. Te llamas fuerte cuando en realidad no sabes descansar sin sentir que traicionas algo. Te llamas espiritual cuando en realidad estás evitando una decisión concreta. La raíz mental se esconde muy bien detrás de palabras nobles. Por eso cambiarla exige una honestidad que no siempre se siente luminosa. A veces se siente como vergüenza, como reconocer que no eras tan libre como creías, que tus gustos no eran solo gustos, que tus no quiero a veces eran no me atrevo, que tus así soy a veces eran así aprendí a no sufrir tanto. Y no pasa nada. Hay que dejar de tratar la verdad como si fuera una condena. La verdad, cuando se mira sin teatro, puede ser una herramienta limpia. Te permite encontrar el punto exacto donde dejas de ser víctima de una repetición y empiezas a participar en otra dirección. Pero primero hay que abandonar la fantasía de que la vida nueva llegará a salvarte de la persona interna que no has querido educar. Porque si mañana recibieras exactamente lo que pides, ¿sabrías sostenerlo? Esa pregunta parece cruel, pero es necesaria. Si mañana tuvieras más dinero, ¿lo usarías desde claridad o desde compensación? Si mañana llegara alguien que te ama con calma, ¿podrías recibir sin sospechar, sin probarlo, sin empujarlo para ver si se queda? Si mañana tuvieras la oportunidad grande, ¿trabajarías con método o buscarías excusas para demostrar que era demasiado? Si mañana tu cuerpo te pidiera cuidado, ¿lo escucharías o seguirías tratándolo como una máquina que debe aguantar tu desorden? Si mañana Dios, la vida, la energía, el nombre que quieras darle a lo superior, te diera una puerta abierta, ¿entrarías con responsabilidad o te quedarías analizando si mereces pasar? A veces la respuesta duele porque muestra que no estamos esperando la oportunidad. Estamos esperando sentirnos listos para no traicionarla, y esa espera puede volverse infinita. Uno dice, cuando tenga más seguridad empiezo, pero la seguridad no llega antes del acto. Muchas veces nace después de verse actuando. Uno dice, cuando sane esto, voy a cambiar. Pero algunas heridas solo dejan de mandar cuando empiezas a vivir de una manera que ya no las consulta para cada decisión. Uno dice, cuando tenga motivación, voy a ser constante. Pero la motivación es un visitante caprichoso, no un cimiento. La raíz cambia cuando dejas de pedir permiso emocional para hacer lo correcto. No necesitas sentirte digno para empezar a tratarte con dignidad. No necesitas sentirte disciplinado para cumplir una acción pequeña. No necesitas sentirte amado para dejar de mendigar. No necesitas sentirte seguro para hablar con respeto por ti. Ahí se rompe algo muy viejo. La dependencia de sentir para actuar, porque el viejo sistema quiere que esperes la emoción perfecta, quiere que todo esté alineado, que tengas claridad absoluta, que el cuerpo no tiemble, que el pasado no duela, que nadie critique, que el resultado esté garantizado. Y como esas condiciones casi nunca aparecen juntas, la vida se queda suspendida en un después, que parece prudencia pero es renuncia. El cambio de raíz empieza cuando uno hace una cosa limpia en medio de una sensación imperfecta, cuando responde mejor aunque todavía arda, cuando se ordena aunque no tenga ganas, cuando dice no aunque la culpa haga ruido,
cuando recibe algo bueno sin inventar una deuda emocional, cuando deja de repetir la historia que lo hacía interesante ante su propio sufrimiento, porque esa también es una trampa. A veces, la herida nos vuelve protagonistas de una novela privada y salir de ahí se siente como perder identidad. ¿Quién soy si ya no soy el que siempre fue dañado? ¿Quién soy si ya no puedo explicar mi falta de avance con lo que me hicieron? ¿Quién soy si ya no uso mi sensibilidad como excusa para desbordarme? ¿Quién soy si ya no convierto mi cansancio en prueba de profundidad? La respuesta no aparece de inmediato, porque una raíz nueva no nace con espectáculo. Primero hay tierra removida, incomodidad, zonas blandas, resistencia. Al principio, pensar diferente no se siente verdadero, se siente prestado. Decirte, puedo aprender después de años diciéndote, soy malo para esto, puede sonar falso. Decirte, puedo recibir después de años sintiendo culpa puede dar vergüenza. Decirte, no tengo que perseguir cuando tu cuerpo está acostumbrado a la ansiedad, puede sentirse como morir un poquito. Pero ese pequeño temblor no significa que vas mal, significa que estás dejando de obedecer una química conocida. La persona que has sido no desaparece porque escuchó una idea poderosa, se resiste, negocia, te ofrece versiones razonables del retroceso. Te dice que hoy descanses de más, que mañana empiezas, que esa persona quizá cambió, que esa compra te la mereces, que ese proyecto necesita más preparación, que ese límite puede esperar, que esa conversación es demasiado incómoda, que no pasa nada por traicionarte una vez. Y claro, una vez parece nada, pero la raíz no se alimenta con grandes tragedias solamente, se alimenta con permisos pequeños repetidos. La vida que tienes no se construyó solo por decisiones enormes. También se construyó por lo que toleraste 5 minutos más de lo necesario, por lo que callaste para no incomodar, por lo que postergaste hasta que se volvió costumbre, por lo que aceptaste como normal porque estabas cansado, por lo que consumiste para no pensar, por lo que dijiste de ti en broma pero tu interior escuchó como sentencia. Cambiar la raíz mental es revisar esas microlealtades. ¿A qué sigues siendo leal sin darte cuenta? ¿A la pobreza emocional de tu familia? ¿A la idea de que si brillas te van a rechazar? ¿A la versión de ti que aprendió a complacer para no perder cariño? ¿A la creencia de que descansar es vagancia? ¿A la necesidad de demostrar que puedes solo aunque te estés rompiendo? ¿A la costumbre de sufrir antes de permitirte pedir? Hay lealtades que parecen amor, pero son cadenas heredadas. Amar a los tuyos no significa repetir sus límites. Honrar tu historia no significa vivir debajo de ella. Respetar lo que sobreviviste no significa convertirlo en jefe. Y aquí hace falta una madurez que no siempre se enseña. Puedes agradecer lo que una defensa hizo por ti y aún así despedirla. Puedes decirle a tu vieja forma de vivir, me protegiste cuando no sabía cómo hacerlo mejor, pero ahora me estás saliendo demasiado cara. Esa frase interna cambia algo, deja de pelearte con partes de ti como si fueran enemigas y empiezas a reubicarlas. La ansiedad deja de ser monstruo y se vuelve una alarma que necesita actualización. La culpa deja de ser autoridad moral y se vuelve residuo de viejas exigencias. La procrastinación deja de ser pereza simple y muestra su rostro real. Una mezcla de miedo a fallar, miedo a ser visto, miedo a descubrir que tal vez sí podías y entonces ya no habría excusa. El desorden deja de ser solo falta de organización y revela una dificultad para elegir prioridad. La dependencia afectiva deja de ser romanticismo y muestra la necesidad infantil de no volver a sentirse descartado. Cuando ves eso, ya no puedes seguir tratándote con insultos, pero tampoco puedes seguir consintiéndote la mentira. Esa es la línea fina: compasión sin permisividad, ternura sin flojera, honestidad sin crueldad. La raíz cambia ahí, en ese tono interno nuevo que no te aplasta, pero tampoco te deja escapar por la puerta falsa. Un ser humano que aprende a hablarse así empieza a volverse confiable para sí mismo, y esa confianza no es autoestima inflada. Es algo más sobrio, saber que cuando algo importante aparezca no vas a abandonarte tan fácil, saber que puedes sentirte mal y aún así no destruir lo construido, saber que puedes equivocarte sin convertirte en basura ante tus propios ojos, saber que puedes tener miedo sin coronarlo rey. La raíz mental sana no es una mente llena de frases positivas, es una estructura interna que no se derrumba ante cada emoción. Es una forma de interpretarte que no te condena por estar en proceso.
Es una relación con el error donde puedes corregir sin humillarte. Es una manera de mirar el futuro sin exigirle garantías para dar un paso. Es una capacidad de recibir sin sentir que debes justificar tu existencia. Eso se entrena en situaciones pequeñas, incómodas y repetidas. Por ejemplo, cuando dices que vas a levantarte y lo haces aunque la cama te llame como si fuera salvación. No porque levantarse temprano te vuelva superior, sino porque cumples una orden dada por tu yo más claro y no por tu impulso más inmediato. Cuando terminas algo que no va a quedar perfecto, pero lo terminas para enseñarle a tu sistema que ya no adoras la perfección como excusa. Cuando cobras lo justo sin explicar tu vida entera, para que tu cuerpo aprenda que recibir no es robar. Cuando dices no puedo, sin inventar una enfermedad emocional para que el otro no se moleste. Cuando comes por hambre y no por abandono. Cuando apagas la pantalla en el momento en que notas que ya no estás descansando, estás huyendo. Cuando vuelves a una tarea después de distraerte sin hacer un drama. Ahí está la vida nueva en estado primitivo. No parece grande porque todavía no tiene escenario, pero se está formando una autoridad distinta. La exigencia sin raíz nueva se vuelve violencia. Por eso tanta gente se promete cambios con una agresividad que asusta. Ahora sí voy a ser otra persona. Se acabó esta basura. Voy con toda. Nunca más. Y durante 2 días funciona, porque la rabia da gasolina rápida. Pero después el sistema se cansa de ser tratado como enemigo y vuelve al refugio conocido. No se cambia odiándose. El odio puede empujar, pero no sostiene. Uno no construye una vida digna desde el asco por sí mismo. Puede iniciar una dieta desde vergüenza, una rutina desde rabia, un negocio desde desesperación, una búsqueda espiritual desde miedo, pero tarde o temprano el origen contamina la práctica. Si el origen es no soporto quien soy, cualquier proceso se vuelve castigo. Si el origen es quiero demostrarles, cualquier logro se vuelve dependencia de público. Si el origen es necesito que me amen, cualquier mejora se vuelve moneda para comprar presencia. La raíz correcta no es euforia, es respeto. Respeto por la vida que aún puedes construir. Respeto por el cuerpo que te ha cargado incluso cuando lo trataste mal. Respeto por el tiempo que se te está yendo sin pedir permiso. Respeto por los dones que has dejado dormidos porque te acostumbraste a sobrevivir en pequeño. Respeto por la persona que serías si dejaras de negociar con tu versión más cómoda. Ese respeto duele al principio porque exige dejar algunas recompensas inmediatas. Exige dejar la gratificación de tener siempre una excusa. Exige dejar la comodidad de culparlo todo. Exige dejar ciertos círculos donde tu mediocridad recibe aplausos porque no amenaza a nadie. Exige aceptar que tal vez ya no puedes seguir viviendo como si no supieras. Esa frase pesa, como si no supieras. Porque hay un momento en que la ignorancia termina. Ya viste el patrón, ya sabes qué conversación te baja, ya sabes qué hábito te apaga, ya sabes qué persona te activa la versión más insegura, ya sabes qué hora del día desperdicias, ya sabes qué tipo de pensamiento te arrastra, ya sabes qué mentira usas para posponer. Entonces, el problema ya no es claridad, es obediencia. Y no una obediencia sumisa, sino una fidelidad seria a lo que viste. Uno madura cuando deja de pedir revelaciones nuevas para evitar cumplir las antiguas. Hay quienes quieren otro libro, otro video, otra señal, otra lectura, otro diagnóstico, otro ritual, otra explicación del origen, porque entender les da la sensación de movimiento sin obligarlos a moverse. La raíz mental cambia cuando el entendimiento baja a la agenda, cuando se vuelve horario, elección, límite, conversación, cuerpo, sueño, dinero, orden, trabajo, silencio. No puedes decir que tu pensamiento cambió si tu día sigue siendo una votación constante a favor del mismo caos. Y no se trata de volverte rígido ni perfecto. Se trata de dejar de ser contradictorio hasta el punto de no poder confiar en ti, porque hay una tristeza especial en no creer en la propia palabra. Uno se dice, mañana empiezo, y por dentro una voz se ríe. Uno se promete, no vuelvo, y algo sabe que sí. Uno declara, esta vez es diferente, y el cuerpo no se conmueve porque ha escuchado ese discurso demasiadas veces. Recuperar la palabra propia es una de las formas más profundas de reparación, y empieza con promesas tan pequeñas que no puedas usarlas para impresionar a nadie. No prometas cambiar tu vida completa, promete cumplir una acción limpia hoy. No prometas ser invencible, promete no mentirte esta tarde. No prometas eliminar toda ansiedad.
Promete no tomar una decisión importante desde el pico de ansiedad. No prometas amarte para siempre. Promete no insultarte durante el próximo error. Así la raíz recibe evidencia, no teatro. Y la evidencia repetida empieza a formar una identidad más fuerte que la emoción del momento. En el fondo, exigir una vida nueva sin cambiar la raíz es como pedirle a un río que llegue a otro mar mientras lo sigues desviando con las mismas piedras. No basta con gritarle al agua. Hay que mover lo que la obliga a girar. Tus piedras pueden ser frases, hábitos, personas, horarios, deudas emocionales, conversaciones pendientes, culpas viejas, placeres que te dejan vacío, lealtades que no elegiste conscientemente. Algunas piedras no se ven porque llevan años ahí y aprendiste a llamarlas paisaje, pero siguen desviando, y nadie las moverá por ti. Pueden ayudarte, pueden acompañarte, pueden darte palabras, pueden darte herramientas, pero hay una parte de la obra que ocurre con tus manos. Ese es el punto donde la espiritualidad se vuelve práctica, no en hablarle al cielo para que quite cada obstáculo, sino en tener la humildad de retirar una piedra diaria mientras pides dirección. Orar y actuar no son enemigos, creer y ordenar tu cuarto tampoco. Pedir abundancia y aprender a administrar tampoco. Pedir amor y poner límites tampoco. Pedir paz y dormir a tiempo tampoco. A veces lo divino no te responde con un milagro espectacular, sino con una incomodidad precisa. Te muestra qué debes dejar de tolerar. Te muestra dónde sigues traicionando tu claridad. Te muestra qué conversación ya terminó. Te muestra qué hábito está cobrando tu futuro en cuotas pequeñas. Y uno se molesta porque esperaba una señal hermosa, no una responsabilidad concreta. Pero la gracia muchas veces llega como instrucción incómoda. La vida nueva que deseas quizá no está bloqueada por falta de bendición, sino por falta de coherencia. Coherencia entre lo que pides y lo que practicas, entre lo que sueñas y lo que permites, entre lo que dices valorar y lo que haces cuando estás solo, entre la persona que presentas al mundo y la persona que administra tus noches, tus impulsos, tus pensamientos repetidos. La raíz mental es coherencia invisible. Cuando esa coherencia empieza a cambiar, la realidad no siempre se transforma de inmediato, pero tú dejas de oler a contradicción, y eso se nota en la mirada, menos suplicante, se nota en la forma de hablar, menos explicativa, se nota en las decisiones, menos desesperadas, se nota en el cuerpo, menos disponible para cualquier tormenta, se nota en el trabajo, porque empiezas a terminar, se nota en el dinero, porque empiezas a respetar entradas y salidas, se nota en el amor, porque ya no confundes intensidad con destino. Se nota en la soledad, porque deja de ser un cuarto de castigo y se vuelve un lugar donde por fin puedes escucharte sin huir. Esa es una vida nueva naciendo desde abajo. Nadie la ve completa todavía, pero ya se siente distinta por dentro. Y sí, habrá momentos en que querrás exigir resultados rápidos. Querrás decir, ya cambié, ¿por qué no llega? Esa impaciencia también pertenece a la raíz vieja. Quiere premio inmediato para no abandonar, quiere garantías para seguir, quiere controlar el ritmo de la cosecha porque todavía no confía en el proceso. Pero hay cambios que primero necesitan estabilizarse en ti antes de mostrarse afuera. Una persona que está aprendiendo a recibir quizá atraviesa una etapa donde no llega más, pero deja de perderlo poco. Una persona que está aprendiendo amor propio quizá no encuentra pareja de inmediato, pero deja de perseguir migajas. Una persona que está creando disciplina quizá no se vuelve exitosa en un mes, pero deja de vivir en deuda consigo. Una persona que está cambiando su relación con la prosperidad quizá no se vuelve rica mañana, pero deja de sabotear cada oportunidad por culpa o desorden. Eso ya es avance. No lo desprecies porque no sea cinematográfico. La raíz trabaja sin aplauso. La raíz no publica resultados. La raíz sostiene lo que luego otros llaman suerte, carácter, bendición o madurez. Y quizá por eso tanta gente la ignora, porque no da reconocimiento inmediato. Nadie te felicita por no responder desde el impulso. Nadie te aplaude por no entrar a una conversación que te enferma. Nadie ve la batalla de no volver a una costumbre que te apagaba. Nadie premia la noche en que te acostaste a tiempo en vez de hundirte en estímulos. Nadie celebra el dinero que no gastaste para tapar ansiedad. Pero esas victorias anónimas van cambiando el sistema de mando. Y un día lo que antes requería una guerra empieza a requerir solo una decisión.
Ese día entiendes que no estabas intentando cambiar la vida, estabas volviéndote alguien capaz de no dañarla cuando mejora. Hay que decirlo sin suavizar. A algunas personas les llega lo que pidieron y lo pierden porque por dentro no dejaron de sentirse indignas, culpables o amenazadas por eso. Les llega una oportunidad y la postergan hasta que se enfría. Les llega alguien estable y lo someten a pruebas absurdas. Les llega dinero y lo convierten en fuga. Les llega tiempo libre y lo desperdician porque no saben estar sin presión. Les llega reconocimiento y se esconden. Les llega calma y buscan un problema para no sentirse extraños. Por eso no basta con pedir. Hay que prepararse emocionalmente para no traicionar lo recibido. Prepararse no significa esperar años. Significa practicar desde ya la postura interna de quien puede sostener. ¿Cómo caminarías hoy si ya no tuvieras que demostrar que vales? ¿Cómo organizarías tu mañana si creyeras que tu proyecto merece vida? ¿Cómo responderías a esa persona si no estuvieras actuando desde abandono? ¿Cómo cuidarías tu cuerpo si no lo vieras como enemigo? ¿Cómo administrarías tu dinero si no lo asociaras con culpa, vergüenza o urgencia? ¿Cómo hablarías de ti si supieras que tus palabras están entrenando tu destino práctico? Estas preguntas no son decoración, son bisturí. Cortan donde la fantasía se pega a la excusa, porque la raíz mental se revela en la postura que adoptas antes de tener pruebas. Si solo te tratas bien cuando todo va bien, no tienes raíz, tienes reacción. Si solo crees cuando ves resultados, no tienes fe práctica, tienes contrato. Si solo eres disciplinado cuando estás motivado, no tienes estructura, tienes clima emocional. Si solo pones límites cuando ya explotaste, no tienes cuidado, tienes emergencia. Cambiar la raíz es dejar de vivir en modo emergencia. Es construir antes del incendio. Es aprender a prevenir tu propio derrumbe. Es reconocer los primeros signos, la evasión dulce, el cansancio raro, la irritabilidad sin objeto, el deseo de buscar validación, la nostalgia por lo que te hacía daño, el discurso interno que empieza a decir no importa. Sí importa. Importa el primer desorden antes del desastre. Importa la primera mentira antes de la recaída. Importa el primer límite que no pusiste antes del resentimiento. Importa el primer pensamiento que dejaste instalarse sin revisión. La vida nueva no se defiende al final, se cuida al inicio. Esa es una madurez silenciosa, atender lo pequeño antes de que se vuelva monstruo. Y no, no vas a hacerlo perfecto. Vas a fallar, vas a tener días torpes, vas a decir que no ibas a reaccionar y reaccionarás. Vas a prometer orden y habrá caos. Vas a creer que ya entendiste y una escena vieja te va a tomar por sorpresa. Pero incluso ahí puedes practicar raíz nueva si vuelves sin despreciarte. Hay gente que usa cada caída como excusa para regresar al pantano completo. Se comió algo fuera del plan y entonces destruye la semana. Falló un día y abandona el mes. Respondió mal una vez y decide que no ha cambiado nada. Esa mentalidad de todo o nada es otra raíz podrida, perfección o abandono. La vida real se construye con retorno, con ajuste, con humildad, con menos drama y más continuidad. Una persona distinta no es la que nunca cae, sino la que ya no usa la caída como identidad ni como permiso para incendiar el resto. Vuelve más rápido, se disculpa sin destruirse, ordena sin esperar sentirse puro, retoma sin ceremonia. Eso crea fortaleza. No la fortaleza rígida de quien nunca tiembla, sino la fortaleza útil de quien sabe volver así. Tal vez esa sea la raíz más importante, saber volver. Volver a tu centro después de una emoción fuerte. Volver a tu palabra después de una falla. Volver a tu rumbo después de una distracción. Volver a tu dignidad después de una pérdida. Volver a tu fe después de un día donde todo pareció contradecirla. Volver, 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 hasta que la repetición ya no sea del daño, sino del regreso consciente. Ahí la vida cambia de dirección. No porque te prometiste una vida perfecta, sino porque dejaste de abandonar el timón cada vez que el clima se puso difícil. Y cuando eso ocurre, exigir una vida nueva deja de sonar como berrinche espiritual y empieza a sonar como coherencia. Ya no estás pidiendo que algo externo compense tu desorden interno. Estás preparando la vasija, estás limpiando la forma en que recibes, estás dejando de pedir agua mientras sostienes un recipiente lleno de agujeros. Estás volviéndote alguien que puede contener, cuidar, multiplicar, agradecer, elegir. La raíz mental nueva no dice todo será fácil. Dice no voy a traicionarme tan rápido.
No dice nunca sentiré miedo. Dice no voy a darle la presidencia a cada miedo. No dice ya sané para siempre. Dice ya no uso lo que me pasó como permiso para destruir lo que puede ser. No dice soy superior. Dice soy responsable de la forma en que participo en mi destino. Y esa responsabilidad, lejos de aplastarte, puede devolverte una fuerza tranquila. Porque si todo dependiera del azar, estarías condenado a esperar. Pero si hay una raíz que puedes revisar, una frase que puedes retirar, una costumbre que puedes cortar, una interpretación que puedes corregir, una promesa pequeña que puedes cumplir, entonces todavía hay entrada. Todavía hay margen. Todavía hay una zona tuya que no ha sido vencida. No exijas una vida nueva como quien reclama desde la misma silla rota. Levántate primero por dentro. Revisa qué idea sostiene tu manera de amar, de trabajar, de descansar, de cobrar, de hablarte, de pedir, de callar. Revisa qué beneficio secreto obtienes al seguir igual. Atención, excusa, protección, identidad, pertenencia, comodidad, venganza silenciosa. Sí, incluso sufrir puede traer beneficios ocultos, y reconocerlo no te hace malo, te hace honesto. Tal vez seguir mal te evita intentar. Tal vez estar confundido te evita elegir. Tal vez estar ocupado te evita sentir. Tal vez estar cansado te evita arriesgar. Tal vez vivir en crisis te evita construir con paciencia. Cuando encuentras ese beneficio, la raíz queda expuesta. Y cuando queda expuesta, ya no manda igual. Puedes elegir un costo distinto. Porque todo tiene costo. Seguir igual tiene costo. Cambiar también. La diferencia es que el costo de seguir igual te cobra futuro y el costo de cambiar te cobra comodidad. Decide qué estás dispuesto a pagar. Una vida nueva no se mendiga, se prepara. Se prepara en la frase que ya no repites, en el límite que por fin sostienes, en el pequeño orden que nadie ve, en la emoción que sientes sin convertirla en orden, en la culpa que atraviesas sin arrodillarte, en el deseo que recibes sin convertirlo en desesperación, en la oportunidad que trabajas sin sabotearla por miedo a no estar a la altura. Se prepara cuando dejas de tratar tu interior como un cuarto oscuro donde tiras todo lo que no quieres mirar. Se prepara cuando barres debajo de la alfombra emocional y encuentras las razones reales. Envidia, vergüenza, rabia, deseo, cansancio, necesidad, ambición, resentimiento, ternura no expresada, sueños que te dan pena porque todavía te importan. Ahí, en ese lugar menos presentable, empieza lo verdadero. No en la imagen pulida de quien dice estar listo, sino en la persona que por fin acepta. Mi vida no necesita solo otro escenario, necesita otra raíz. Y esa aceptación no es derrota. Es el primer acto serio de creación personal. Porque cuando cambias la raíz, no persigues tanto las ramas. Empiezas a notar que algunas cosas se ordenan por consecuencia, no porque el mundo te deba, sino porque ya no estás luchando contra ti en secreto. Tu energía deja de escaparse por contradicciones. Tu atención deja de estar secuestrada por dramas repetidos. Tu palabra empieza a tener peso. Tu presencia cambia. Y la vida, que antes parecía una pared, empieza a mostrar pequeñas puertas que tal vez siempre estuvieron ahí. Pero tú no podías verlas desde el mismo personaje de antes. No pidas una vida nueva para seguir siendo el guardián de tu vieja prisión. No pidas amor para seguir practicando abandono propio. No pidas prosperidad para seguir sintiéndote culpable por crecer. No pidas paz para seguir defendiendo conversaciones que te incendian. No pidas propósito para seguir postergando la primera tarea simple. Cambia la raíz. Hazlo sin espectáculo. Hazlo en el lenguaje, en el cuerpo, en el horario, en el dinero, en el silencio, en la forma de responder, en la forma de esperar, en la forma de recibir. Hazlo cuando nadie pueda llamarlo inspiración. Hazlo cuando parezca aburrido. Hazlo cuando la vieja versión te prometa alivio rápido. Hazlo especialmente ahí. Porque ese instante, el instante donde normalmente te traicionabas y decides no hacerlo, vale más que 100 deseos lanzados al cielo sin coherencia. Ahí empieza la vida nueva, no cuando todo cambia afuera, sino cuando lo de afuera se encuentra por primera vez con alguien que ya no está dispuesto a vivir desde la misma raíz enferma. Y desde ese punto, aunque el camino sea lento, aunque haya días torpes, aunque el pasado toque varias veces, ya no eres el mismo terreno, ya no cualquier semilla prende, ya no cualquier voz manda, ya no cualquier miedo decide. Algo en ti aprendió a revisar antes de obedecer.
Algo en ti dejó de exigir milagros mientras alimentaba ruinas. Algo en ti entendió que la vida no se renueva por maquillaje, sino por origen. Y cuando el origen cambia, tarde o temprano, todo lo que nace de ti empieza a tener otra forma. Esto tocó una fibra muy fuerte porque a veces uno no está esperando una oportunidad, está esperando sentirse capaz de no dañarla cuando llegue. Y eso se nota en cosas pequeñas, en la persona que quiere más dinero pero siente culpa cuando cobra, en quien quiere una relación tranquila pero se pone nervioso cuando no hay drama, en quien dice querer disciplina pero se habla tan duro que cualquier rutina se vuelve castigo, en quien pide paz pero se queda despierto revisando conversaciones viejas, imaginando respuestas, peleando con gente que ya ni está en la habitación. Un autor reconocido decía: cambia la forma en que mira las cosas y las cosas que miras cambiarán. Pero esto no es magia barata, es responsabilidad íntima, porque si sigues mirando tu vida desde la misma vergüenza, desde la misma culpa, desde la misma idea de promesas grandes, cambia cuando haces algo pequeño sin traicionarte, cuando dices no sin explicar de más, cuando terminas una tarea aunque no quede perfecta, cuando recibes sin pedir perdón por existir. Tal vez la vida nueva no empieza cuando todo afuera se mueve, sino cuando por dentro dejas de obedecer la vieja orden de volver atrás. Y ya con esto finalizamos este gran video que nos dejó con bastante sabiduría. Nos ayudó bastante a analizar muchas cosas de la mente y de nuestros pensamientos. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado por aquí en Solo Escucha. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Démosle gracias a Dios por estas bendiciones que nos brinda día tras día. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias Dios porque me estás sanando la mente, me la estás librando de pensamientos negativos, me la estás librando de emociones negativas. Y hoy voy a estar feliz, me voy a sentir hecho, me voy a sentir libre, me voy a sentir una persona que atrae todo lo bueno en mi vida. Muchas gracias Dios por estas bendiciones. Amén.